Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla y a nuestro viaje a través de la Biblia. Hoy vamos a leer unos pasajes que vienen de Esdras y para recordaros entonces el tema es que, claro, nosotros vamos a hacer algunos saltos en el texto para ver ya un hilo que va tras el libro. Pero eso no quiere decir que lo que viene entre medio no es importante. Te animo a leer todo el libro para ya ver el contexto, ver lo que pasa y ya seguimos ya viendo toda la historia. En este caso, en el Antiguo Testamento, y ya llegaremos al Nuevo Testamento en el futuro. Pero bueno, estamos en Esdras y para recordar, el libro que venía antes era Segundo de Crónicas y terminó ya con el decreto del rey de Ciro, el rey Ciro, perdón. Y es interesante porque Esdras también empieza con el mismo decreto. Eso es lo que vemos en el primer capítulo, los primeros versículos. Pero yo voy a empezar ya, entonces, más adelante en el primer capítulo. Entonces pero otra vez para recordar, ya estamos hablando de la vuelta a la tierra prometida. Entonces, los judíos estaban en la cautividad y en este caso en Babilonia. Entonces ya vuelven ya en varias olas a la tierra prometida. Y ya encuentran que el templo fue destruido y las murallas de Jerusalén ya están destruidas. Entonces aquí en Esdras ya va a haber ya la obra que se hace para volver a levantar el templo. Y después en Nehemías vamos a ver como obra para levantar las murallas. Entonces, en el primer capítulo, los versículos 7 al 11, vamos a ver que Ciro no solo da ya el permiso para volver y levantar de nuevo el templo, pero dice, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazos de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Entonces Ciro no solo da permiso para volver y trabajar y obrar en las ruinas de Jerusalén, pero también les devuelve todo lo que había sacado el rey Nabucodonosor ya del templo, para guardar en el templo de los dioses de Babilonia. Entonces, hasta el último detalle vemos cómo Dios obra en el momento perfecto y en la forma que Él quiere para restaurar. Y eso es un principio también ya en la vida de hoy. Que nosotros no mandamos a Dios cómo debe obrar. Pero vemos que cuando Dios obre, lo hace hasta el último detalle. Entonces, eso es lo que vemos aquí. Entonces ya tenemos una lista de las personas que vuelven. Y como he dicho, ya son varias olas que vuelven. Pero vamos a ir al capítulo 3. Entonces aquí vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice aquí, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel
ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Paramos un momento. Entonces ya tenemos todo el pueblo, los que habían vuelto, que bueno, básicamente contados son 42.360 personas, más 7.337 sirvientes, más 200 hombres y mujeres que eran cantantes. Entonces ya estamos hablando de mucha gente que vuelve, pero aquí están reunidos como un solo hombre. Entonces vemos el acuerdo, vemos la unión entre ellos. Entonces si tú has estado juntado con la familia ya en una reunión familiar o en el trabajo habéis tenido una reunión, tener dos personas normalmente tienes tres conceptos que se pelean. Pero es curioso, tanta gente con tanta unión que son como un solo hombre en Jerusalén. Entonces vamos a ver cómo. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer solo él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Entonces ya ellos empiezan con la primera cosa de levantar el altar y ofrecer ya sacrificios a Dios. Y dice que ya tienen temor de los vecinos, que saldrán más aquí y en Nehemías también. Pero ellos ponen a Dios primero. Y solo se puede tener el tipo de unión que tienen ellos cuando vivimos esa realidad. Cuando ponemos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Y es triste que a veces solo llegamos a esa realidad cuando hay peligro, cuando hay miedo, cuando hay un problema. Y a veces ni aún así. Pero tenemos que reconocer que Dios merece el primer lugar. Bueno, igual esa frase no está bien hecha, porque no es que merece, está en el primer lugar. Nosotros tenemos que reconocer esa realidad y dejarle a Él estar en el primer lugar de nuestras vidas y no poner otro Dios falso en ese lugar. Pero después, entonces dice en el versículo 6, dice eso también en el capítulo 3, versículo 6, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Entonces ahí un detalle importante. Si tú vas a edificar algo, si vamos a imaginar que volvemos en el tiempo y vamos a edificar el templo, ¿cuál sería la primera cosa para hacer en tu mente, en la mía? Claro, sería echar los cimientos y después las murallas y el techo y después trabajar con lo de dentro, poner el altar y empezar ya con los sacrificios, las ofrendas. Pero ellos reconocían la importancia de empezar con el primer paso de ofrecer y sacrificar a Dios, aunque los cimientos no estaban hechos. Y ahí es importante reconocer que para nosotros también es importante no venir a Dios cuando tengamos todo en orden, cuando tengamos todo construido, cuando tengamos todo bajo control, porque ese día realmente sin Dios nunca llegará.
Esa voz tantas veces nos entra en la mente y nos dice, mira, no, Dios no te va a aceptar porque mira cómo estás. Pero Dios sigue diciendo, mira, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, venid. Todos los pecadores, venid. Todos los necesitados, venid. Todos los que tengáis la vida en desorden, venid. Todos los enfermos, venid. Entonces, esa voz que te dice, no, primero tienes que hacer, y una lista de cosas, no haz caso a esa voz. Porque esto nos dice otra cosa. Entonces tenemos que empezar con Dios. Después podemos poner los cimientos. Podemos levantar las paredes. Podemos poner el techo y decorar la casa. Pero la casa y nuestras vidas y los proyectos y todo tienen que empezar con Él. Y ya alabándole a Él, sacrificando para Él, ya adorándole, ofreciéndole desde nuestros corazones, dejándole a Él ser el número uno en nuestras vidas. Pero es importante reconocer la realidad en la vida, porque cuando se hacen las cosas bien, casi siempre, para no decir siempre, viene la oposición, vienen los ataques. Y es lo mismo aquí, porque en el capítulo 4 ya vemos lo que pasa. Los versículos 1 al 5 dice, oyendo los enemigos de Judá de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó a rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces es importante recordar que cuando Israel ya fue llevado a la cautividad, entonces recordando había Israel y Judá, y entonces Israel fue llevado a Asiria, y lo que Asiria hacía era plantar otra gente en la tierra. Así los judíos que fueron llevados ahí no tenían a dónde volver. Entonces Babilonia fue diferente. Entonces ellos simplemente llevaron a Judá. Entonces no plantaban a nadie en la zona. Pero aquí tenemos este grupo que fue plantado por Asiria. Entonces ya vienen y dicen, mira, nosotros queremos ayudar a edificar esta casa. Y recordando que ellos tenían problemas porque no adoraban a Dios y ya salían osos para ya atacarles. Entonces ellos empezaban a hacer cosas para complacer a este Dios, pero realmente no están siguiendo a Dios. Pero ellos intentan entrar en esta obra para ya poner obstáculo realmente. Pero los judíos lo ven, lo saben, lo discernan. Entonces, dicen que no nos interesa.
entonces ya viene más oposición, ya para intimidar, para dar miedo. Incluso sobornan a gente para poner obstáculo. Y empiezan a volar cartas acusando a los judíos, al rey Ciro, entonces ya para que la obra pare. Entonces viene la oposición. Entonces lo mismo hoy en día, si intentas hacer algo para Dios o vivir correctamente según la palabra de Dios, vendrá oposición. Jesús decía que en este mundo tendrás aflicciones, hablando a sus discípulos, los que iban a llevar el mensaje de Jesús, los que iban a vivir según sus enseñanzas. Hablando con ese grupo, Jesús decía, tendrás aflicciones. Pero no pone el punto ahí, dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, aunque vienen problemas, aunque vienen ataques, aunque viene oposición, la fuente de eso ya fue vencido. Dios ha ganado. Entonces podemos seguir, podemos discernir, podemos vivir como sabemos. Seguir dando pasos aunque hay momentos difíciles, aunque hay obstáculos. Y veremos cómo Dios obra en frente de esta oposición. Hay momentos cuando la obra para, pero al final, en el capítulo 6, los versículos 8 al 12, entonces, en este caso, ya va otra carta para intentar otra vez parar la obra, pero entonces esto es al rey Darío, entonces ya ha pasado tiempo y ha habido momentos cuando sí la obra ha parado y momentos cuando la obra ha vuelto a seguir, pero aquí Darío recibe una carta de los enemigos y en este caso les dice, mira, ¿qué decís? Y empezando en el versículo 8 y dice, y por mí, bueno, en el 7, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa, y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces, Darío no solo dice, mira, déjales en paz, que terminen su obra, que edifiquen esa casa. Dice, encima vosotros vais a dar los impuestos a ellos y si necesitan animales o si necesitan cualquier cosa,
vosotros vais a proveer lo que necesiten. Entonces, ahora sí van a participar, pero no en la forma que querían. Ya van a financiar la obra. Ya van a dar ya sacrificios dignos para Dios. Ya cualquier cosa que los sacerdotes piden de ellos, tienen que responder y dar. Entonces, mira cómo Dios obra. Entonces sí viene oposición, pero al final Dios tiene la última palabra. Entonces hoy me gustaría animarte con esta historia. Porque primero, entonces, vemos cómo Dios obra en los detalles y en el momento perfecto. Eso no quiere decir que todo va fácil. Eso no quiere decir que no viene oposición. Eso no quiere decir que no hay momentos cuando parece que la oposición va ganando. Pero al final se ve quién tenía el control en cada momento. Y también el otro desafío para nosotros es poner a Dios primero. Entonces, no hacer todo y después pedir que Dios lo bendiga. Pero desde el principio, bendecir a Dios, alabar a Dios, levantar su nombre. Aunque ni los cimientos están echados. Empezar con Dios. Y tener Dios ahí todo el tiempo. Porque está ahí, pero hay que reconocer su presencia. Hay que depender de Él en los detalles, porque es nuestro Dios fiel y quiere que nosotros vengamos no cuando estamos perfectos o cuando tenemos todo en orden. Él quiere que vayamos delante de Él ahora, con los problemas, con las debilidades, con el pecado, con todo. Otra vez volviendo al versículo de Romanos 5:8, que es el versículo que nosotros hemos puesto ahí en la pared de nuestra iglesia y empezamos el culto a las 5:08 de la tarde para recordar el mensaje, que Dios muestra su amor para con nosotros. En que cuando nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando teníamos todo organizado, preparado, limpito, pero en nuestro momento peor, Cristo murió por nosotros. Entonces, Cristo sabía dónde estaba la humanidad y sabía nuestra necesidad. Entonces murió porque no teníamos otro camino. No podemos sin Él. Entonces, hay que empezar con Él, ir con Él. Está ahí a la puerta. Entonces, nosotros tenemos que recibir lo que Él nos ofrece, su perdón, y entrar en su familia. Y después levantar la casa y vemos que realmente empezar con el altar y la alabanza y reconocer quién es Él. De repente vemos que ya hay cimientos. Y los cimientos no son de hormigón, son de Él. Él forma los cimientos de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hogares. No lo olvides, que Dios es lo que necesitamos. No ganamos su amor. Él ya nos ama. Él está ahí para ti. Bendiciones y nos vemos en el siguiente paso de este viaje la semana que viene.
Hasta entonces.